la fe que domina tus emociones. ¿Sí? La fe que domina tus emociones. Diga, la fe que domina mis emociones. La fe que domina mis emociones. Bueno, primeramente quiero decirle qué es la fe. Porque la fe no es un fetichismo. ¿Sí? No es algo que uno pueda decir, yo tengo fe en algo. ¿Sí? En algo, o sea, la fe tiene, tiene vida la fe. A eso me refiero. Que la fe tiene vida. ¿Sí? La fe no es creer en algo inerte, en algo muerto. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreos 12:2. Dice así la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, se lo explico. Jesús es el autor de la fe, porque Él vino, murió y resucitó al tercer día. Amén. Él vino a cumplir una misión de morir por los pecados de cada uno de nosotros. Por eso Él terminó la obediencia, que es la fe, consumada en la cruz, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dice que Él se gozó por hacer eso. O sea, pero sufrió la cruz. O sea, se gozó porque sabía que nosotros íbamos a ser salvos. Porque por el pecado del hombre Él tuvo que ir a la cruz. Y dice que no le importó lo que dirían. No, o sea, el oprobio, menospreciando el oprobio, las burlas, las críticas. Y después de resucitar se sentó a la diestra de Dios, en el trono. Bien. La fe tiene un nombre, ¿sí? Y la fe se llama Jesús. La fe es la confianza depositada en alguien. Y en este caso, en Dios. ¿Cómo se puede saber si una persona tiene fe? ¿Cómo se puede saber si una persona tiene fe? Por lo que habla, por lo que cree y cuando obra. Se puede saber si una persona tiene fe por lo que habla, por lo que cree, por lo que hace. Esa es la fe, es la confianza depositada en alguien. Miren lo que dice, por ejemplo, en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque, por ejemplo, decir fe es ver algo que ya lo tenés ahí, eso no es fe. O sea, uno cuando le pide algo a Dios es porque no lo tenés. ¿Es verdad o no? Es algo invisible la fe. Es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Uno no tiene eso, le pide a Dios, que es invisible, y eso invisible llega a tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la fe es la certeza, tengo una convicción de que eso es tuyo, de que cuando le pedís algo a Dios, eso te lo va a dar. Esa es la fe, esa es la convicción. Es como decir, yo tengo las escrituras de mi casa, la tengo acá, mirá. Pero obviamente no la tenés porque no la ves, pero esa es la fe, es traer al mundo físico lo invisible. La duda es la falta de fe, es inmadurez espiritual. ¿Escuchó bien? La duda es falta de fe, es inmadurez espiritual. Decirle al que tiene al lado, la duda es falta de fe. La duda es falta de fe. Es falta de madurez espiritual. Falta de madurez. Bien. Y el que no se movió porque tiene frío el cuello, ¿verdad? Hace frío, ¿vio? Tengo todavía medio contracturado. La fe... la duda es falta de fe, es falta de madurez espiritual, es falta de creerle a Dios, es falta de convicción en lo que uno está creyendo. Mire lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, de nada estemos afanosos. O sea, ¿qué es el afán? Es preocupado, ¿vio? Está ansioso. Sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que hay personas que están ansiosas por lo que quieren conseguir porque no tienen confianza en lo que están buscando. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno le pide algo a Dios, tiene que reposar la paz. Mira, acá por ejemplo dice
la paz de Dios guardará tus corazones y tus pensamientos. El pensamiento es una cosa y los sentimientos es otra. Hay personas que tienen un pensamiento y que tienen un sentimiento. Un pensamiento y tienen un sentimiento. Piensan una cosa pero sienten otra. Y son como esas aguas turbias. Son como esas aguas turbias. Que no pueden lograr concentrarse y tener un equilibrio con la paz. ¿Se entiende? Porque los pensamientos son una cosa y los sentimientos otra cosa. Y dice acá la palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno le pide algo a Dios, dice con toda oración y ruego, que de nada estemos afanosos. Y la confirmación de lo que estás pidiendo es la paz. Amén. ¿Te das cuenta? La confirmación de lo que le estás pidiendo a Dios es la paz. La paz tiene un nombre y se llama Jesús. Él la deposita en el corazón a través de lo que crees, a través de la fe. Cuando una persona confía en Dios, las adversidades, las pruebas, no teme, porque es un escalón para ser bendecido. Dios permite en las personas las adversidades para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Amén. Si en tu interior no hay paz interior, es porque no estás orando, no estás buscando. Y a veces dice que tenemos que, con oración y ruego. O sea, hasta que la fe llegue a tu corazón, tenés que pedir y pedir y pedir. Porque la duda, es falta de fe. La duda es falta de fe. Cuando nosotros vamos delante de Dios y le pedimos algo, la paz de Dios tiene que reposar en nuestros corazones. Si la paz de Dios no reposa en nuestros corazones, es porque todavía falta fe. Falta fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que reposar la paz en nuestro interior. Y la confirmación es, ya como dijimos, es la paz. Y esa paz la trae Jesús, el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra acá en Mateo 8, del 23 al 27. Les voy a contar la historia de Jesús en la barca. ¿Cuánto escucharon de Jesús en la barca, en el barco? Amén. Bien. Un día estaba Jesús con los discípulos, se fueron a naufragar, y entrando en la barca, él y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una gran tempestad, dice, tan grande que las olas cubrían el barco, la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que nos morimos. Y él les dijo: ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran tranquilidad, gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando una persona teme, es porque su fe no ha madurado. En ese momento, cuando los discípulos estaban en el barco, no despertaron a Jesús, porque ellos pensaban que con su intelecto, con su conocimiento, con su astucia, con la calle, con todo lo que ellos sabían, iban a poder solucionar el problema. Quitaron el agua, movieron las velas, remaron y se olvidaron que estaba Dios con ellos ahí. Se olvidaron que estaba Jesús. Cuando uno no tiene en cuenta a Dios, el problema lo puede hundir. Y Jesús les dijo: ¿dónde está su fe? Porque ellos no acudieron a Dios. Ellos lo querían hacer a su manera. Es como muchos hacen cuando tienen problemas. No acuden a Dios. Mira lo que dice la palabra acá, por ejemplo, en Salmos 2, del 10 al 11. El Señor preside sobre el diluvio, o sea, reina sobre el diluvio. Y se sienta el Señor por rey por siempre. El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. O sea, Dios reina sobre la dificultad.
Dios reina sobre la tormenta. Y dice, y dará poder a su pueblo y paz. O sea, si nosotros estamos con Él, reinamos en el problema. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La fe tiene que madurar hasta no hacerte temblar. La fe se llama Jesús y Él tiene que gobernar tu corazón. Hay personas que cualquier vientito, cualquier lluviecita, cualquier tempestad lo tira, porque no tiene una fe madura. Esto me hace recordar el otro día una persona de la iglesia que tiene un problema con unos familiares. Me dijo, estoy cerca de la casa de mis familiares. Y yo le dije, bueno, para no cruzártelo con ellos y no tener conflicto, venite caminando por la 32, por la avenida, y yo te subo en el auto y vamos. Habíamos quedado así. En ese trayecto que yo iba, no lo veía, y le digo, ¿a dónde estás? Que no te veo, estoy acá. ¿A dónde estás que no te veo? Estoy acá. Resulta ser que estaba en la Plaza del Tango. Cuando llego a la Plaza del Tango le digo, ¿y qué haces acá? Y bueno, vine para acá. ¿Y pero por qué si no habíamos quedado acá? Habíamos quedado que venía caminando por la 32 y nos cruzábamos. Y me dice, es porque no quería cruzarme con ese familiar. ¿Y pero qué habíamos hablado nosotros? Le digo. ¿Cuál es tu miedo? Le dije. Es que una persona me dijo que viniera a la Plaza del Tango. Entonces yo le dije, este problema de ser un miedica te va a llevar a no crecer, a no conquistar. Este problema lo vas a llevar en el colegio, en la facultad, en el trabajo. Entonces una cosa es hablar y otra cosa es actuar en el problema. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La falta de fe es falta de confianza en Dios. ¿Escuchó bien? La falta de fe es falta de confianza en Dios. Y esto es por varias razones. Puede ser por no tener intimidad con Dios, por no orar a Dios, por no buscar a Dios en intimidad. Está el temor en el corazón. Por creer mejor que el intelecto tuyo o tus conocimientos de la calle y de la vida va a ser mejor que el de Dios. O puede ser también por escuchar otras voces y no la voz de Dios. Mire lo que enseña la palabra de Dios, cómo nosotros tenemos que hacer para que esa fe crezca y esa fe madure. Lo dice en Mateo 6:6. Dice, cuando ores, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Amén. La fe es la intimidad con Dios. ¿Se entiende? La fe es la intimidad con Dios. La fe se apodera de tu corazón porque es una convicción de lo que vos querés lograr, lo vas a conseguir. Una persona le dijo una vez a la pastora, le dijo, ¿por qué siempre vivo en la misma circunstancia? ¿Por qué siempre vivo en el mismo problema? ¿Por qué siempre estoy en el mismo lugar? ¿Por qué nunca crezco? ¿Por qué nunca salgo adelante? Y es porque no pasé la prueba de fe. Porque nuestra vida se basa en pequeñas pruebas y grandes pruebas que tenemos que superar. Son pruebas de fe que Dios la permite para subir de escalón. Y si siempre estoy en el mismo lugar, es porque no pasar la prueba de fe. Todos queremos avanzar, todos queremos vivir una vida buena, ¿es verdad o no? Todos queremos la bendición de Dios. Pero si nosotros nos salimos del camino que está trazado por Dios, nos salimos de la palabra de Dios y hacemos otro camino y no escuchamos la voz de Dios y esa fe no madura, no vas a poder avanzar. La prueba de fe es como un examen cuando uno va al colegio o a la facultad. O la aprobás o no la aprobás. O creces o no creces. Entonces cuando uno pasa la prueba de fe, es cuando Dios te bendice. Porque la fe es la confianza depositada en Dios. Ninguno de los discípulos despertaron al maestro. Porque ellos pensaban y decían, yo puedo, con mi fuerza, con mi intelecto, con mi conocimiento. No tuvieron en cuenta a Dios. Y hay personas que la encontramos así.
que ellos pueden y no tienen en cuenta lo que Dios dice. Y llaman a Dios cuando se están hundiendo, cuando se están muriendo. Jesús, durmiendo en la barca, una prueba clara de que Él tiene todo el control. Hasta aún los vientos y los mares le obedecen. Amén. Porque Él es el Dios creador del universo. Amén. Es el Hijo de Dios. Gloria a Y Dios. Jesús retó, le llamó la atención por su falta de fe. Hombre de poca fe, hombre de poca fe. Imagínense, estaba Jesús con ellos, pero ellos no. Ellos lo hago a mi manera. Lo primero que tenés que hacer a la mañana, cuando te levantás, es despertar a Jesús, que está dormido. Orar, buscarlo a Él, llenarte, leer la palabra, para vencer las tormentas que pueden venir hoy o mañana. Hay personas que acuden a Dios cuando se están hundiendo. Mire, yo que estuve unos años en España, estaba en una isla de España llamada Fuerteventura, estaba cerca de África, esa isla, a 100 kilómetros de Marruecos, Casablanca, y muchos africanos que querían buscar una mejor calidad de vida se subieron en unos barquitos llamados patera, y como no era mucho el lugar de 100 kilómetros para cruzar para España, muchos iban 30, 40, se subían a esa barca, a ese barquito, remando, pero muchos caían en el mar y morían por las olas. Pero vino una patera, un barco, que pasó con todos los que estaban ahí, y esa gente se empezó a congregar en la iglesia donde nosotros estábamos, contó el testimonio, y dice que el mar, el agua, cuando lo azotaban los fuertes vientos y todas las olas y todo esto, dice que clamó a Dios por ayuda para no morir, y dice que el agua se convirtió en ceniza, se convirtió en algo sólido. El agua se convirtió en ceniza, en algo sólido. Tocaba y era ceniza, después de clamar a Dios, porque buscó a Dios. Amén. Y los guió a la costa de España, a la isla, y llegaron a salvo, porque buscaron primeramente al Señor. Hay personas que conocen a Dios, pero tienen una lucha interna por ser guiados por ellos mismos. Por ser guiados por ellos mismos, por su conocimiento, por su intelecto. No tienen en cuenta a Dios. La fe de Dios no es humana, es sobrenatural. La fe de Dios es poder. Aunque uno esté en el problema, esté en el túnel oscuro, no pueda ver nada, no pueda escuchar nada, no pueda palpar nada. Hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Nosotros, delante de las tempestades, cuando clamamos a Dios, tenemos la puerta de entrada y la puerta de salida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mire, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Aleluya. Y Dios lo hace todo con su palabra. Y cuando nosotros clamamos a Dios, le pedimos, Él viene con su palabra y lo cumple. Y hace el milagro. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, es el autor y el consumador de la fe. Cuando nosotros miramos a Dios y no miramos al problema, somos rescatados. La fe es la única fuerza que domina nuestras emociones y nos trae paz interior y nos hace vencer las tormentas. La fe es la única fuerza que domina nuestro corazón, que nos da convicción. Nosotros tenemos que despertar a Jesús en oración para hacer que las tempestades de nuestras vidas se calmen y Él obre el milagro. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor en Salmos 34, del 18 al 19. Salmos 34, del 18 al 19. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Se da cuenta? Cerca está el Señor a los quebrantados de corazón
Salva a los contritos de espíritu. Estas personas que dicen, Señor, me estoy hundiendo, me estoy muriendo, sálvame. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. ¿Se da cuenta? Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas te libra. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros estamos en medio de las tormentas, en medio de la dificultad, cuando somos débiles, cuando nos vemos desfallecer, nosotros declaramos la palabra del Señor, decimos, Señor, todo lo puedo en ti. Todo lo puedo. Viene el poder de Dios y nos fortalece y hace el milagro. La fe es la confianza depositada en Dios. ¿Sí? Nosotros ante el problema de las tempestades, de las tribulaciones, tenemos que ser optimistas, ¿sí? Positivos, y decir a la tormenta, te calmas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Te calmas en el nombre de Jesús. Preparando este sermón, en mi casa, ahí en el edificio que estaba ahí cerca de mi casa, había una música muy rara, pero muy demasiado rara. Veo esa música rara que uno no la soporta. No sé si era china, coreana. Y estaba esa música, yo preparando el sermón ahí, y estaba esa música, y corría esa música, y el sonido de la música, y el que cantaba, y no me dejaba tranquilo, esa música. Esa música no me dejaba tranquilo. Y como que parecía como que me perturbaba. Y en ese momento dije ahí de mi habitación, dije, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Apaga esa música, le dije, ahí de mi habitación. Y le dije, y a esa persona que está escuchando la música, que el pavor se apodere en su corazón. Y cada minuto que pase, que se multiplique el pavor, el temor en su corazón. No pasó un minuto, mejor así, dije el Señor. No se escuchó más. Porque nosotros, en la palabra, en la boca, tenemos un gran poder dado por Dios. Porque por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Amén. Y cuando nosotros tenemos convicción en lo que hablamos, convicción en lo que decimos, no es que nosotros tengamos el poder. Nosotros tenemos la convicción y la fe dada por Dios. Y Dios hace el milagro. Los pensamientos de Dios hacia nosotros, no es traernos calamidades, no es traernos ruina, no es traernos enfermedad, no es traernos muerte. Los pensamientos de Dios a nosotros no es hundirnos en el problema. Jeremías 29:11 dice así, yo sé los pensamientos que tengo hacia ustedes. Dios piensa acerca de nosotros. ¿Escuchó bien? Escuche bien esto. Dios piensa acerca de usted. Dios nos está mirando y piensa acerca de nosotros. Somos su creación. Dios piensa acerca de nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice. Pensamiento de paz y no de mal, para darte el fin que estás esperando. ¿Te das cuenta? Dios quiere llevarte a tu paz, a conquistar tu sueño. Él piensa acerca de nosotros. Pero tu fe tiene que madurar. El plan de Dios no es traerte calamidad y muerte. En la actualidad hay muchas personas que están sumergidas en el temor. Los jóvenes tienen miedo, por ejemplo, a aplazar los exámenes. Tienen miedo al fracaso, a ser heridos y a ser burlados o que le hagan bullying otros jóvenes. A mayor edad, mayor temor. A mayor edad, mayor temor. Los padres tienen miedo del futuro de sus hijos. O si me voy a enfermar, ¿qué va a pasar? Y cuando llegan ancianos, tienen miedo a la muerte. Y eso los oprime. La ansiedad de qué pasará si me muero. Usted no mire las tormentas. Usted no mire las dificultades. Fijemos nuestra vista en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Si no tenés fe, no podés vencer las dificultades. ¿Escuchó bien? Si no tenés fe, no podés vencer las dificultades. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay fe que no agrada a Dios, la fe que no le cree.
Hay fe, dice que no le agrada a Dios. Esta fe que no le cree. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca, ¿cómo se acerca? Pidiéndole, ¿verdad o no? Viniendo a la iglesia, escuchando. Porque el que se acerca tiene que creer que Él tiene. Y dice que Dios recompensa a los que le buscan. Amén. Toda persona que busca a Dios, Dios lo recompensa. Amén. ¿Escuchó bien? Toda persona que busca a Dios, Dios lo recompensa. Aleluya, Señor. No tema a las tormentas, a las dificultades. La confesión de fe positiva puede ayudarte a controlar tus emociones. La confesión de tu boca, la confesión positiva de tu boca, puede ayudarte en el momento determinado a vencer los problemas. Salmos 33:6 dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Amén. Nosotros, los seres humanos, tenemos en la boca un tremendo poder, porque Dios nos dio la palabra para poder expresarnos y para poder pedir, porque como somos imagen y semejanza de Dios, tenemos esa gracia de Dios. En Joel 3:10 dice así: cuando iban a salir a la batalla, a la guerra, le decían a los miedicas, a los que tenían miedo, le hacían proclamar palabras de fe, de convicción. Decía: diga el débil, fuerte soy. A los que tenían miedo, le decían: decí fuerte soy. A ver, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Ah, no escuchó. Fuerte soy. Fuerte soy. Así mismo, ¿ven? Entonces, cuando una persona habla cosas positivas, nosotros vivimos por lo que hablamos y por lo que confesamos. En la boca nuestra tenemos un tremendo poder, positivo o negativo, creativo o destructivo, porque Dios nos dio la palabra para transformar las circunstancias. También por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, y por la palabra de Dios nos bendice. Por la palabra Él nos bendice. Mire, Proverbio 18:21, la muerte y la vida, diga la muerte y la vida. La muerte y la vida. Algunos lo abren la boca. La muerte y la vida. La muerte y la vida. Están en poder de la lengua. Están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Y el que la ama comerá de su fruto. Con algo así es que no hable. A ver, vamos de vuelta. Diga, la muerte y la vida La muerte y la vida. están en poder de la lengua. Están en el poder de la lengua. Allá está, no diga nada. Y el que la ama comerá de su fruto. Tu pensamiento tiene poder. Tu boca tiene poder. Pero no que uno sea muy positivo. Escuche bien, ¿eh? No es que porque vos seas muy positivo en tu mente, cuando hablas, las cosas van a cambiar. Por eso no cambian las cosas, ¿eh? Lo que cambia las cosas es la fe. La fe. Combinado tu pensamiento, tu sentimiento, tus emociones con la fe puesta en Dios. Amén. Porque nosotros cuando creemos en Dios, las tormentas se paralizan. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Tenemos que hablar cosas positivas. ¿Cómo se sabe si una persona tiene fe o no? Por lo que hace, por lo que habla, cuánto obra. Hay algunos que hoy tenían que venir y dicen: no, yo me quedo en mi cama porque hace un poquito de frío. ¿Vamos? Entonces, ¿dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu honra? ¿Dónde está tu fidelidad? Pero después sí le piden cosas a Dios, ¿verdad o no? Eso sí le piden cosas. Pero claro, no tienen fe. No tienen fuerza. La palabra de Dios también te puede sanar en un momento determinado. Cuando estás enfermo. Proverbios 16:24. Medicina para los huesos, dice que es la palabra. Amén. La palabra de Dios es medicina para los huesos. Nosotros ante cualquier dificultad tenemos que ser optimistas. ¿Sí? Y cuando nosotros creemos la palabra de Dios,
Él obra el milagro. ¿Cuántos creen? Escuche bien. ¿Cuántos creen que vamos a ganar esta nación para Cristo? Amén. Bien. Si no lo hace con usted, lo hace con otro. Pero Dios lo hace. Si no lo hace conmigo, lo hace con otro. Si no lo hace conmigo, Dios lo hace con otro. Pero Dios lo que tiene predestinado a hacer, lo va a hacer. Aparte, no lo digo yo, lo dice la palabra. Salmo 2 del 8 al 9. Dice, pídeme y te daré. Diga, pídeme y te daré. Pídame y te daré. Escuche bien. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dios te dice, pedime y yo te voy a dar por herencia a las naciones. Y como propiedad tuya los confines de la tierra. Las quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero la desmenuzarás. Esto quiere decir, pedime y te daré, pedime y te daré. Es un acto seguido de un trabajo de fidelidad. Porque Dios nunca va a trabajar con un infiel. Dios nunca va a trabajar con una persona que no se compromete, con una persona que no tiene fe, que no le busca. O sea, tiene un trabajo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, los países, para conquistar las almas. Y como posesión tuya, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dinero. No, estos son los panaderos que me saco de la nariz. Y como posesión tuya, dinero, propiedades, riquezas. Amén. Pídeme y te daré por herencia a la nación y como propiedad tuya los confines de la tierra. Las quebrantarás con vara de hierro y como vasija alfarero la desmenuzará. Está hablando de un carácter que Dios te da. El carácter de Dios para gobernar. El carácter de firmeza para conquistar. Obviamente, la fe tiene que ver con la obediencia. La fe tiene que ver con la fidelidad. La fe tiene que ver con la búsqueda. Porque todos no tenemos la misma fe. La fe se puede medir por el obrar, por el hacer. La fe se puede medir. Aquellas personas que ni siquiera pudieron venir hoy a la iglesia porque lloviznó, cualquier vientito los voltea. Porque no tienen fuerza, no tienen fuerza. Y aquellas que ni se congregan ni la salvación ya tienen. Porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Porque la fe es la confianza depositada en Dios. ¿Se entiende? Porque si no estás en el camino, ¿dónde estás? Fuera del camino. Si no estás en la iglesia, ¿dónde estás? ¿O usted piensa que la salvación, que es gratuita? Sí, es gratuita. Pero después hay que mantenerla. Es el acto de confianza, de fidelidad que Dios te da. Hay que mantenerla en la santidad. Nosotros tenemos que vencer las dificultades con la fe de Dios. Amén. Todas las historias bíblicas que usted ve son reales. ¿Escuchó bien? Son reales. Se escribieron y son reales. Y así como Dios pudo calmar la tempestad, el mar, puede calmar cualquier tempestad, hasta un cáncer sanar, Amén. hasta un paralítico levantar, hasta echar fuera un espíritu, un demonio, que no deja de ser un milagro, poder y autoridad de Dios. La confesión de fe controla tus emociones, te da dominio propio, te hace calmar las tempestades, trae a tu corazón convicción, paz, te da valor, te da fuerza, te llena del Espíritu Santo y el milagro es tuyo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a ponernos de pie. O uno hace las cosas a la manera de Dios, o uno hace las cosas a la manera de uno. Esa escena que usted vio ahí de la barca y los discípulos, ¿acaso Jesús no sabía que se iba a levantar la tempestad?
si Él es Dios. ¿Acaso no sabía que iba a pasar eso? Lo que pasa es que nuestra fe tiene que madurar. Pero ya le digo, usted no puede tener fe en cualquier cosa. Porque hay fe que son desviadas. Hay fe que no te van a llevar a ningún lado. La fe tiene un nombre y se llama Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es el autor y el consumador de la fe. Si usted pone su confianza en Él y lo busca, todas las adversidades te va a hacer vencer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Nosotros siempre tenemos que enfrentar problemas, ¿es verdad o no? Amén. Dificultades. A veces no la buscamos y vienen. Y a veces por desconocimiento y vienen. Pero dice que al justo, al que lo busca a Dios, Dios está cercano a los que le buscan. Amén. Y es recompensador a los que le buscan. Amén. Siempre que busques a Dios, vas a tener la salida y vas a tener la victoria. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Les pido a todos que cierren los ojos. Te voy a invitar a hacer una oración. Yo quiero que todos cierren los ojos, por favor. Nadie se me distraiga. Por favor, hagamos una oración a Dios. La Biblia dice, yo toco a la puerta. Yo toco la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy tiene la oportunidad para corroborar que Dios es poderoso. Usted puede decirle sí a Dios o no. Compruébelo y usted verá el día a día. Repita conmigo de todo su corazón. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento te recibo como Señor, como Salvador. Te entrego mi vida, mi casa y mi familia. Te pido que haga calmar todas las tempestades. Quita el temor de mi corazón. En el nombre de Jesús. Lléname del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.